episodio número 2963. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios, y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión lo hacemos en la lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La semana pasada estuvo nuestro hermano Omar Medina con su asesor teológico Humberto Méndez, agotando la lección número 7, Bienaventurados los que creen. Esta semana, como ya les mencioné, estaremos compartiendo la lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, con el texto a memorizar de Juan capítulo 5 y el versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó a realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan capítulo 5 y el versículo 36. Y como ya mencionamos, esta semana vamos a estar también con nuestro asesor teológico, el doctor y pastor Franklin Martí, quien precisamente para hoy tiene un excelente comentario complementando todo lo que será esta lección maravillosa, que para hoy también tiene como título Señales, Obras y Prodigios. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias por la oportunidad maravillosa de estudiar tu palabra. Ayúdanos a poder comprenderla, a poder captar el mensaje que tú tienes, y que también nosotros podamos compartirlo con otros. Que este estudio sea una bendición directa para nuestra familia, para nuestros hermanos en Cristo, para también los familiares que estén quizás más distantes, también nuestros compañeros de trabajo o estudio, nuestros vecinos y en fin, todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señales, obras y prodigios. En el Evangelio de Juan se aprecia todo lo que Jesús dijo e hizo como demostración de que era el Cristo, el Mesías prometido a Israel. Además, vino como un integrante del pueblo del pacto, como un judío nacido en Belén, tal como lo habían predicho las Escrituras. Muy interesante todo esto de que Jesús hizo una demostración que era el Cristo, y de que incluso este detalle tan importante del nacimiento fue precisamente en Belén, como las Escrituras lo habían predicho. Sin embargo, como escribió Juan, en el mundo estaba, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no le conoció. Tal y como lo dice Juan capítulo 1 y el versículo 10. Estaba en el mundo que él mismo creó, pero el mundo no lo conoció. Es una afirmación asombrosa. Como podemos ver en los 4 evangelios, muchos no lo reconocieron como quien realmente era, aunque deberían haberlo hecho, especialmente en vista de todo lo que Jesús dijo e hizo, y más aún, porque las Escrituras del Antiguo Testamento lo señalaban claramente. Y este es precisamente el tema que se va a agotar en toda esta semana, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, como evidencias inequívocas de que Jesús era el Mesías prometido,
Pero tristemente el mundo de ese entonces no lo conoció y por esa razón perdieron de vista todo lo que Jesús dijo e hizo. Esta semana veremos otras maneras por las que Juan reveló a Jesús como el Mesías y también por qué algunos siguieron rechazándolo a pesar de las poderosas evidencias que era el Cristo. Así que, ¿qué podemos aprender de sus errores? Esto y más estaremos viendo toda esta semana, que apenas comienza con esta introducción de la parte del sábado y entrando propiamente en la parte del domingo, además de los milagros específicos que Juan utilizó para señalar a Jesús como el Mesías. El evangelista también registró el debate más amplio acerca de las señales, las obras y los prodigios hechos por Cristo. ¿Cuál debate será este? Las señales y los prodigios no eran en sí mismos la demostración de su mesianismo, pues muchos profetas, incluso falsos, también hacían presuntamente milagros. Juan no registró las señales solo porque destacaban a un gran hacedor de milagros. Las señales que Juan registró tenían el propósito específico de demostrar que Jesús era el Mesías y que provenía de Dios Padre. Por eso es que el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, que incluso se llaman sinópticos porque tienen una visión conjunta, en el caso de Juan, él comenta milagros que los demás evangelios no comentan, y lo hace con una gracia especial y con una conexión directa a las profecías para precisamente demostrar la divinidad de Cristo. A propósito de leer parte de lo que dice el Evangelio de Juan, se nos invita a leer Juan capítulo 5, versículos 17 y 20, y luego también del 36 al 38, para responder a la pregunta: ¿cómo describen estos versículos la relación entre Jesús y Dios el Padre, especialmente en el contexto de las señales? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículos 17, 20, 36 al 38. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ahí está lo que dice Juan capítulo 5, versículos 17, 20, 36 al 38. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo describen estos versículos la relación entre Jesús y Dios el Padre, especialmente en el contexto de las señales? Aquí se describe una relación muy estrecha en la que ambos trabajan, en la que Jesús da testimonio de que el Padre lo envió a través de sus obras, y el mismo Padre también da testimonio. Lo único que, como ellos no habían escuchado al Padre, no tenían relación con el Padre, por esa razón no habían creído en Él. Jesús utilizó las señales para mostrar su estrecha relación con el Padre. Los dos eran uno. Las obras que demostraban que el Padre está en mí y yo en el Padre, tal y como lo dice Juan capítulo 10, versículo 38, y también Juan 14, 10 y 11. Así que hay una demostración de que el Padre estaba en el Hijo y el Hijo en el Padre por medio de sus obras, tal y como Jesús lo estableció.
el propósito de la venida de Jesús era hacer las obras de aquel que lo envió, para que esas obras demostraran al mundo la procedencia divina de Cristo. Es decir, vino a hacer la obra que el Padre le había encomendado, y las obras que hizo fueron un claro testimonio de que Él procedía del Padre. De verdad que las obras de Cristo son muy especiales, son distintivas y a la vez nos ayudan a poder ver la mano de Dios obrando por encima de esos milagros. A propósito de esto de las obras o de las señales de Jesús, escuchemos el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, titulado de la misma manera, Las obras o señales de Jesús. Bienvenido, pastor y profesor. En su conversación con los líderes religiosos, Jesús menciona varios testigos en su favor, de acuerdo a Juan 5, 31 al 39. Y uno de ellos son las obras que Él hace, de las cuales Él dice que dan testimonio de Él, de que el Padre lo ha enviado, según el versículo 36. En este caso, Jesús no hace milagros para probar su divinidad. Sin embargo, los milagros que Él hace no son sin una evidencia que tenga valor, porque estos milagros no solamente dan fortaleza a la fe, sino que también dan testimonio de que el Padre ha enviado a Jesús en una misión redentiva. Así que Jesús, en este capítulo, los versículos 31 al 39, como mencioné, lo que hace es que lo pone en paralelo con Juan el Bautista, quien ha dado testimonio de la verdad, de acuerdo al versículo 33. Y añade Jesús que Él no recibe testimonio de ningún hombre, según el versículo 34. Con esto Jesús está confirmando que el Bautista es una lámpara que alumbra. Pero el Bautista no es la luz, sino que el Bautista ha venido para dar testimonio de la luz, según ya lo hemos leído en Juan capítulo 1, versículo 8. Así que Jesús lo que hace es que posiciona a Juan el Bautista al lado de sus obras. Y en este caso, Jesucristo dice que Él tiene un testigo mayor que Juan. Y este testigo mayor que Juan, precisamente es lo que Él dice en el capítulo 5, versículo 36. Y dice que las obras que el Padre le ha dado a Jesús para cumplir, esas mismas obras dan testimonio acerca del Padre, de que el Padre lo ha enviado a Él. Y concerniente a este punto, Jesús deja bien claro durante la fiesta de la dedicación a los líderes religiosos de que Él ha hecho todo lo posible para que ellos crean que Él es el Cristo, pero ellos no creen. Jesucristo le dice bien claro, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Eso es lo que dice el capítulo 10, versículo 25. Así que, aunque Jesucristo nunca ha hablado abiertamente de su mesianismo, sus obras milagrosas dejan bien claro su autoridad, que prueban que Él es el Cristo. Así que los líderes religiosos que están supuestos a aceptar las obras de Jesús, poner atención a las muchas obras, a los milagros que Él ha hecho, lo que hacen es que están simplemente rechazando a Jesucristo sin ninguna causa. Con esto, ellos están cerrando la puerta de que Jesucristo pueda darles a ellos evidencia o más evidencia de que Él es el Cristo. Cuando en el Evangelio de Juan se habla de obras, esto puede tener 4 significados. Esto puede referirse a un servicio o comisión particular.
de acuerdo a Juan 4:34, 5:36, 10:25 y 17:4. Segundo, las obras son acciones por las cuales las personas son moralmente responsables. Juan capítulo 3, los versículos 19 al 21, 6, 28, 29, 7, 7 y 8, 39, 41. Tercero, es la actividad de Dios a través de Jesús. Juan 10, 32, 37, 38, 14, 10 al 12. Y cuarto, se refiere a los milagros de Jesús de forma particular. Según Juan 5, 20, 21, 7, 3, 21, 9, 3, 4 y 15, 24. Con relación a este último punto, cuando el Evangelio de Juan utiliza la palabra obras, sería lo mismo cuando utiliza las palabras señal o señales. Estas dos palabras están conectadas, las cuales dicen que cuando Jesucristo está haciendo una obra, lo que está haciendo es una señal o un milagro. Esas señales testifican de Jesús. Esas obras testifican de Jesús. De ahí que cuando el Evangelio de Juan utiliza la palabra señal, la palabra obra, la palabra milagro, lo está también conectando con la palabra que utiliza la Septuaginta en el Pentateuco, cuando habla de las señales milagrosas que Dios hizo a través de Moisés en Egipto. Así que en el Evangelio de Juan, Jesús se convierte en el nuevo Moisés que hace milagros delante de las personas. Esta evidencia confirma la veracidad del testimonio que da Juan, en este caso Juan, el escritor del Evangelio, en favor de Jesucristo, de que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, en el libro de Éxodo, las señales, los milagros funcionan como evidencia o testimonio, y de esta manera también en el Evangelio de Juan, las señales de Jesús testifican en su favor. Gloria a Dios. Me encantó esa enseñanza de que la palabra obras puede tener 4 significados. El número 1, servicio o comisión particular. Número 2, que las obras son acciones por las cuales son moralmente responsables, aquellos que le ejecutan obviamente. Número 3, es la actividad de Dios a través de Jesús. Y número 4, a los milagros de Jesús de forma particular. Y esto de que la palabra obra es la misma que la palabra señal o milagro. Y así como en el Éxodo, las señales de Moisés testifican de que ha sido enviado o que fue enviado, las señales de Jesús testifican que es el enviado Hijo de Dios, el nuevo Moisés, el nuevo Mesías, sin desperdicio, como siempre, sus comentarios. Los líderes religiosos le preguntaron a Jesús en Juan capítulo 10, versículos 24 y 25, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondió Jesús, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Y eso es terrible cuando la Biblia, cuando el mismo Jesús está interactuando con ellos y ellos no creen. Ellos de alguna manera ignoran las Escrituras, ignoran lo que Jesús hace y por esa razón ellos finalmente son los que son ignorados, porque el que no les reconoce, tampoco él los reconocerá delante de su Padre. Si Jesús hubiera dicho abiertamente que era el Mesías, los líderes religiosos, siempre ávidos por encontrar alguna forma de entramparlo, se habrían abalanzado sobre él. Consciente de esto, Jesús señaló las obras que había hecho. Si Jesús hubiera dicho que era el Cristo, ellos podrían fácilmente haberlo negado.
Pero ¿cómo podrían negar las señales, las obras y los prodigios? Eran testimonios poderosos de quién era y de su procedencia divina. Hay también una frase que se menciona en los escritos proféticos donde dice que la gente puede negar o discutir acerca de cualquier doctrina, de cualquier dogma, de cualquier creencia, pero la gente no puede discutir una vida consagrada, una vida transformada por el Espíritu Santo. Y en este caso, los testimonios de Jesús no pueden ser refutados porque están ahí. Son evidencias inequívocas de que el Padre obró en él, que él obró en el Padre, de modo que la divinidad estuvo en nuestro planeta. Se hacen las preguntas finales. Primero, ¿cómo podemos evitar tener un corazón duro como el de esos líderes religiosos? Segundo, ¿de qué maneras podríamos estar luchando contra la obra de Dios? Sobre la primera pregunta de cómo podemos evitar tener un corazón duro como el de esos líderes religiosos, es a través de la ayuda del Espíritu Santo, porque mientras el Espíritu nos habla, estamos de alguna manera receptivos a la voz de Dios, no como cuando se comete el pecado imperdonable que la persona ya no escucha, no se siente en ese sentido que necesite ningún cambio o que necesite escuchar la voz de Dios, porque se cree que ya Él lo tiene todo. Cuando una persona dice, yo no necesito que nadie me diga nada, yo estoy bien y no tengo que cambiar absolutamente nada, usted está ante una persona que posiblemente ha cometido el pecado imperdonable, porque no cree que necesite la ayuda de Dios. Pero cuando la persona se mantiene humilde, se mantiene receptiva a la voz de Dios, pues evita tener ese corazón duro, como en el caso de esos líderes religiosos. ¿Y de qué manera podríamos estar luchando contra la obra de Dios? Podría ser que incluso estemos persiguiendo, señalando, juzgando a aquellos que están haciendo las obras que nosotros debíamos de hacer, pero que no las hacemos, porque lo que estamos es perdiendo el tiempo. En el caso de Pablo, o Saulo de Tarso, cuando estuvo persiguiendo a los cristianos, él estaba en esa misma situación. Él creía que estaba bien. Él estaba luchando contra Dios. De la misma manera, tú y yo necesitamos ir a la palabra de Dios, ver si realmente las obras que otros hacen y las obras que nosotros podemos hacer son realmente las obras que Dios desea. Y si no, entonces poder hacer el cambio necesario para que esas señales, esas obras y esos prodigios que hizo Jesús, también lo podamos hacer nosotros. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que estas señales, obras y prodigios que hizo Jesús son señales de demostraciones de su mesianismo. Demuestran que Jesús es el enviado Hijo de Dios, el Padre da testimonio de Él da testimonio del Padre por medio de sus obras, y que de esa manera nadie podía discutir con argumentos lo que Él hacía, porque incluso nadie que no estuviera Dios con Él podía hacer las señales que Él hacía. Incluso como dijo uno de los que tuvieron en comunicación con Él, me parece que fue Nicodemo. Así que es interesante que ellos mismos testifican que las obras que Cristo hace son las obras de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que siempre podamos sacar este tiempo especial de estudiar tu palabra, de poder incluso también compartir con otros
la revelación que nos has dado y de que nada ni nadie nos mueva de la fe que tenemos acerca de la divinidad de Cristo. Que cada día más podamos confiar en sus obras y que también podamos ser de testimonios para aquellos que no conocen o que están dudando de tu poder, que podamos ser testimonios vivos de lo que tú puedes y quieres hacer en cada uno de nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este lunes 18 de noviembre, la autoridad de las Escrituras. En el marco de esta lección número 8, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, con el texto a memorizar de Juan capítulo 5 y el versículo 36. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Juan capítulo 5 y el versículo 36. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto por medio del WhatsApp con este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y también al correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.